El fuerte ruido de las ollas y sartenes me despertó. De repente, me incorporé en la cama, con el corazón acelerado. Mark ya se había levantado, y su lado de la cama estaba frío. Sentí una sensación de angustia conocida al escuchar la voz de mi suegra proveniente de la cocina. Mark, deberías haberte casado con alguien mejor, dijo Eleanor con un tono malicioso, mientras me acercaba en silencio, conteniendo la respiración. Sus palabras seguían doliéndome incluso después de 25 años escuchándola menospreciarme. Esperaba que Mark finalmente me defendiera, pero permaneció en silencio, como siempre. Entré a la cocina, tratando de ser valiente. Buenos días, Eleanor, dije. Ella se dio vuelta rápidamente, dándome una mirada dura. Oh, mira quién por fin decidió unirse a nosotros, dijo sarcásticamente. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a quejarse de cómo mantengo la casa. Criticó todo, desde los paños de cocina hasta la forma en que cargo el lavaplatos. Mark se mantuvo ocupado con su café, evitando mirarme, aunque yo pedía su apoyo en silencio. ¿Sabes, Mark? Si me hubieras escuchado hace años, podrías haberte casado con una mujer que sabe manejar un hogar adecuadamente, continuó Eleanor con una voz llena de desdén. Sentí mi rostro enrojecer de vergüenza y enojo. ¿Por qué no me defendiste?, le pregunté a Mark, con la voz temblorosa. ¿Estás de acuerdo con ella? Él miró al suelo, moviendo los pies nerviosamente. Mamá, ya basta, murmuró, pero su débil intento de detenerla solo pareció hacerla más atrevida. No seas tan sensible, Beth, dijo Eleanor despectivamente. Si no puedes manejar la verdad, ese es tu problema. Mientras se volvía de nuevo hacia la estufa, vi el dolor en los ojos de Mark, pero en ese momento me sentí profundamente traicionada, no solo por Eleanor sino también por Mark, quien prometió amarme y protegerme. Pensé que tendría un fin de semana tranquilo para mí mientras Mark estaba en su juego de golf semanal, pero justo después del mediodía, sonó el timbre. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta y ver a Eleanor allí con los labios apretados en desaprobación. Bueno, ¿no nos vas a invitar a entrar?, demandó, señalando a su esposo, Gerald, que estaba detrás de ella. Como de costumbre, forcé una sonrisa. Claro, pasen. Pasaron por mi lado hacia la sala. Wallen me miró alrededor de la habitación como si estuviera buscando polvo. Decidí que deberíamos tener un almuerzo familiar hoy, anunció, acomodándose en el sofá. Mi corazón se hundió, así que mucho por un día de descanso. ¡Qué bien!, dije entre dientes mientras iba a la cocina a preparar algo rápidamente. La voz de Eleanor provenía de la otra habitación. Honestamente, Beth, no sé cómo puedes vivir en un desorden así. ¿Has limpiado siquiera esta semana?, respiré hondo, recordándome no reaccionar, pero sus críticas seguían llegando mientras preparaba una ensalada simple y sándwiches. Me sorprende que incluso sepas cocinar, dijo mientras ponía la comida en la mesa. Pensarías que después de todos estos años, habrías aprendido algo sobre ser una buena ama de casa. Gerald permaneció en silencio como de costumbre, pero podía sentir su juicio silencioso. ¿Por qué tuviste que traerlos aquí en nuestro día libre, Mark?, le pregunté desesperada. Cuando llegó a casa más tarde, desvió la mirada, moviéndose incómodamente. Ella insistió, dijo, sabes que no puedo decirle que no. Mientras Eleanor seguía criticando mis habilidades domésticas durante el almuerzo, sentí mi frustración con Mark creciendo. ¿Por qué siempre la dejaba tratarme así? Justo cuando pensaba que Eleanor no podía ser más intrusiva, anunció que estaba planeando una gran reunión familiar en nuestra casa sin siquiera pedirme permiso. Ya he invitado a todos a cenar el próximo sábado, dijo, paseando por la sala sin preguntar como de costumbre. Necesitas limpiar este lugar de arriba a abajo. Beth, es una vergüenza. Apreté la mandíbula mientras ella seguía hablando sobre lo mal que mantenía la casa. Mark no dijo nada y fingió leer el periódico. La semana previa a la temida cena fue una pesadilla. Eleanor seguía entrando y saliendo, criticando cada detalle y dando órdenes sobre cómo quería que se organizaran las cosas. Para cuando llegó el sábado, estaba hecha un manojo de nervios. ¿Por qué está la mesa torcida? Arréglala, gritó Eleanor mientras colocaba los platos y cubiertos exactamente como ella había indicado. Me mordí la lengua y ajusté el mantel con manos temblorosas. Sonó el timbre y los primeros invitados comenzaron a llegar, tías, tíos y primos que apenas conocía. Eleanor los recibió a todos con una gran sonrisa.
actuando como la anfitriona perfecta. Este lugar se ve encantador, le dijo a mi tía. Beth ha trabajado mucho para prepararlo para nosotros. Mi rostro ardía de vergüenza mientras los cumplidos sarcásticos continuaban durante la velada. Siempre que captaba la mirada de Mark, él rápidamente la desviaba. Después del postre, Eleanor comenzó a recoger los platos de la mesa. Honestamente, Beth, no sé cómo lograste preparar esta comida. Las papas estaban tan insípidas. Ya basta, dije, finalmente alcanzando mi límite. Me volví hacia Mark, quien estaba hundido en su silla. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué dejas que ella me trate así? Él me miró con desesperación mientras la habitación quedaba en silencio. En ese momento, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba al borde del colapso. Después de la desastrosa cena familiar, sentí que ya no podía más. Ver la mirada impotente de Mark mientras se mantenía en silencio durante los ataques de Eleanor fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir viviendo así. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, Linda. Ella me conoce desde que éramos niñas y siempre es brutalmente honesta, incluso cuando no quiero escucharla. Tienes que salir de esa situación tóxica, Beth, dijo Linda firmemente después de que le contara sobre los últimos insultos de Eleanor. Mark es demasiado débil para enfrentarse a ella, y ella nunca cambiará. Respiré hondo, lo sé, pero ¿cómo puedo simplemente abandonar mi matrimonio? A veces, alejarse es la única forma de salvarte a ti misma, respondió Linda. Has dado a Mark más que suficientes oportunidades para poner a su madre en su lugar. Está claro que la ha elegido a ella sobre ti. Sus palabras dolían, pero sabía que tenía razón. Por mucho que amara a Mark, no podía seguir exponiéndome a la crueldad de Eleanor y a su falta de voluntad para actuar. En las semanas siguientes, comencé a distanciarme de Mark y a enfocarme en mi propia vida. Volví a retomar la jardinería, algo que siempre había disfrutado pero que Eleanor había ridiculizado como un pasatiempo tonto. Empecé a hacer planes para salir a almorzar o cenar con amigos sin pedir la opinión de Mark. Él se veía confundido cada vez que ponía excusas sobre la visita de su madre o mencionaba alguna otra actividad a la que no estaba invitado, pero me mantuve decidida, guardando mis verdaderas intenciones para mí. Un sentido de determinación creció dentro de mí. Había terminado de ser un tapete. Para Eleanor, para Mark, para cualquiera, merecía felicidad, respeto y la libertad de vivir a mi manera. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Con una nueva determinación, comencé a tomar medidas para volverme independiente. Abrí una cuenta bancaria aparte y empecé a guardar una parte de mi sueldo cada mes, manteniéndolo en secreto tanto de Mark como de sus padres. Cada vez que Eleanor hacía otra visita inesperada, me mantenía educada pero distante, ya no haciendo todo lo que ella quería. Si criticaba mi limpieza, simplemente me encogía de hombros. Sus comentarios ya no me herían. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó Mark una noche, frunciendo el ceño con preocupación. Has estado tan diferente. Forcé una sonrisa. Solo estoy reevaluando algunas cosas. Eso es todo. No expliqué nada más. Cuanto más me alejaba, más tensas se volvían nuestras interacciones. Mark parecía completamente confundido por mi repentina frialdad, pero la esposa pasiva que conocía lentamente desaparecía ante sus ojos. Bien, pensé, que se pregunte, que se dé cuenta de que ya no soy el tapete que permitía que su madre pisoteara. En verdad, mi mente estaba enfocada en planes más grandes, encontrar una manera de liberarme finalmente del grip tóxico de Eleanor de una vez por todas. Con cada sueldo que ahorraba, ese futuro se acercaba más. Sabía que devastaría a Mark cuando finalmente le dijera mis planes. Una parte de mí todavía lo amaba y esperaba que él eventualmente encontrara la fuerza para enfrentarse a su madre, pero no podía seguir esperando algo que podría nunca suceder. Tenía que hacerlo por mí misma. Mi nuevo mantra se convirtió en independencia a cualquier costo. El camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a recorrerlo sola si era necesario. No más conformismo, no más sufrimiento en silencio. Era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. Con cada sueldo que guardaba, mi cuenta de ahorro secreta crecía más, y eventualmente fue suficiente para hacer mi esperado movimiento. Una tarde, salí discretamente y me reuní con un agente inmobiliario, explicando que necesitaba comprar una pequeña casa solo para mí. Me mostró un acogedor bungalow, perfecto para un nuevo comienzo. Hice una oferta ese mismo día, usando solo mi nombre en la documentación. Unas semanas después,
La casa era oficialmente mía, un espacio donde finalmente podría respirar libre de la presencia tóxica de Eleanor, pero sabía que mantenerlo en secreto solo estaba retrasando la explosión inevitable. Esa noche en la cena, apenas podía mirar a Mark sin pensar en la noticia que estaba a punto de compartir. Eleanor charlaba como siempre, criticando todo, desde la comida hasta cómo había puesto la mesa. Basta, dije firmemente, dejando mi tenedor. Tengo un anuncio que hacer. Eleanor levantó una ceja pero dejó de hablar. Mark me miró con una expresión de desconcierto. Respirando hondo, encontré su mirada confusa. He comprado una casa solo para mí. Me voy a mudar. Las palabras flotaron en el aire. El rostro de Eleanor se torció en ira. Eres una ingrata. ¿Cómo te atreves a tomar decisiones así sin consultarme? Gritó. Exactamente, Eleanor. Respondí con calma. Es mi decisión, no la tuya. No necesito tu permiso ni tu aprobación. Mark parecía encogerse en su silla mientras su madre continuaba su arenga. Esperé que él hablara, que me defendiera como nunca lo había hecho, pero permaneció en silencio y malhumorado como siempre. En ese momento, me sentí a la vez liberada y desconsolada. Irme era la decisión correcta, pero la pasividad de Mark mostraba cuán poco me valoraba después de todos estos años. Madre, basta, finalmente murmuró. Beth merece su paz. Después de anunciar mi decisión de irme, un incómodo silencio se instaló en la casa. Eleanor se había ido enojada, como esperaba, pero fue la falta de reacción de Mark lo que más me dolió. Él estaba allí con los hombros caídos, incapaz de mirarme como si le hubiera tomado por sorpresa en lugar de defenderme después de años de tormento. ¿Y ahora?, pregunté cuando el silencio se alargó. Has tenido muchas oportunidades de defenderme contra la crueldad de tu madre. ¿Qué vas a hacer? Mark abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Casi podía ver la lucha dentro de él, una guerra de toda la vida entre su madre controladora y su deseo de complacer a todos. Lo siento, Beth, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Tienes razón, todo este tiempo he dejado que mi madre te pisotee, nos pisotee. Se pasó una mano por la cara, viéndose de repente mucho más viejo. Me di cuenta esta noche de que si no paro esto ahora, te voy a perder para siempre, y esa es mi peor pesadilla. Las lágrimas llenaron mis ojos a pesar de mi determinación. Escucharle reconocer realmente la disfunción y admitir cuánto me había fallado rompió el muro que había construido. Por una vez en tu vida, tienes que elegir, dije, con la voz temblorosa, tu madre o yo, porque no voy a vivir así por más tiempo. La mandíbula de Mark se tensó, y vi un destello de determinación que no había visto en años. Te elijo a ti, declaró firmemente. He terminado con la toxicidad de mis padres. Si no pueden respetar a mi esposa, entonces he terminado de intentar complacerlos. En ese momento, sentí un atisbo de esperanza de que quizás, solo quizás, Mark podría encontrar la fuerza para priorizarme en nuestro matrimonio, pero sabía que esto era solo el primero de muchos desafíos que tendríamos que enfrentar. Después de que Mark declaró que me elegía a mí sobre sus padres tóxicos, me sentí algo esperanzada respecto a nuestro matrimonio, pero sabía que reconstruir la confianza no sucedería de la noche a la mañana. Tendríamos años de dolor y disfunción que resolver. En los días que siguieron, Mark parecía más seguro de su decisión. Dejó de atender las llamadas de Eleanor e ignoró sus mensajes de voz cada vez más enojados exigiendo explicaciones. Finalmente me siento libre, admitió una noche durante la cena, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sonreí con cautela, aún temiendo ilusionarme demasiado. Me alegra que estés viendo las cosas con claridad ahora, pero sabes que tu madre no se rendirá fácilmente, como era de esperar. Dentro de una semana, Eleanor apareció sin previo aviso, golpeando enojada la puerta. Mark, no puedes excluirme así, somos familia. Para mi sorpresa, Mark ni siquiera se inmutó. Simplemente apartó las cortinas para revelar su rostro enrojecido y enojado y luego le dio la espalda. Creo que deberías irte, madre, dijo con calma. Beth y yo hemos tomado nuestra decisión. Eleanor siguió gritando y discutiendo, pero Mark se mantuvo firme. Pude ver la furia en los ojos de Eleanor mientras se daba cuenta de que finalmente había perdido el control sobre su hijo. Después de que Eleanor se fue enojada, Mark se volvió hacia mí con una sonrisa tímida. Debería haber hecho eso hace años. Siento que me haya llevado tanto tiempo ponerte en primer lugar. Beth, las lágrimas brotaron en mis ojos al mirar al hombre recién confiado ante mí,
tan diferente de la persona pasiva que había sido. Solo me alegra que finalmente hayas visto la luz, dije, abrazándolo. Tomaría tiempo recuperar completamente mi confianza, pero en ese momento, sentí una profunda esperanza para nuestro futuro, un futuro solo para nosotros dos, finalmente libres de la influencia tóxica de Eleanor. Mi padre ha estado expandiendo y generando ganancias dentro de la empresa fundada por mi abuelo. Recientemente, me prometió transferir una villa lujosa, una mansión, a mí. Sin embargo, he llegado a la realización de que lo que es tuyo por derecho también debe ser mío como tu esposo. Esta mansión ahora es mía, y planeo contratarte como empleada doméstica. Si no estás de acuerdo con eso, bueno, siempre puedes considerar el divorcio. Resulta que, a pesar de que la mansión supuestamente estaba a mi nombre, mi esposo había inscrito clandestinamente su propio nombre en los papeles legales. ¿De verdad cree que eso es aceptable? ¿Comprende las posibles consecuencias de tales acciones? Mi nombre es Aarón, y aunque no pretendo presumir, nací en una familia adinerada. Mi padre, el director ejecutivo de varias empresas, heredó el negocio de mi abuelo, quien inicialmente empezó con una pequeña tienda que reparaba y vendía televisores y sistemas de música. Con el tiempo, la empresa prosperó, expandiéndose en diversas ramas y diversificándose en el sector de tecnología. La visión de mi padre de vender computadoras y accesorios antes de que se volvieran populares resultó ser una decisión muy rentable. Además, incursionó en el sector inmobiliario, colaborando con empresas locales y contribuyendo activamente al desarrollo de la comunidad. Mi madre era la vicepresidenta de la empresa, y después de estudiar informática en la universidad, me uní al negocio familiar. A pesar de la apariencia exterior de riqueza, no vivíamos de manera tan extravagante como se muestra en las telenovelas. Mi padre creía en inculcar buenos valores, rechazando la idea de que consentir a un hijo ayuda a que crezca de manera responsable. Nuestra casa familiar era espaciosa, y teníamos una empleada doméstica, pero cuando era niña, yo también participaba activamente en las tareas del hogar. Comer en restaurantes de lujo ocurría con poca frecuencia, y nuestros viajes internacionales se limitaban a una vez al año, siendo la mayoría de ellos a destinos locales. Mi vida escolar parecía bastante normal, y hubiera sido difícil para cualquiera adivinar que mi familia era adinerada debido a mi comportamiento discreto. Salía con chicos de mi edad como cualquier otra chica, entre ellos, Michael, quien luego se convirtió en mi esposo. Era uno de mis compañeros de trabajo. En esos tiempos, yo trabajaba como representante de ventas y gerente de oficina en una tienda relacionada con la tecnología, y Michael también era representante de ventas allí. Decidí no revelar que mi padre era el director ejecutivo a mis compañeros de trabajo, lo que facilitó que Michael se acercara a mí. Noté que él era directo y no tenía reservas. Aunque no buscaba el lujo, siempre sugería lugares que estuvieran dentro del presupuesto de Michael durante nuestras citas. En los restaurantes, él ordenaba generosamente, explicando que si sobraba, él se lo comería, optando por un enfoque económico para disfrutar de una comida abundante. Algunos podrían haberlo considerado un poco tacaño, pero yo lo encontraba encantador. Sin que él lo supiera, yo ganaba varias veces más que él, satisfecha con la justa compensación que recibía por mis responsabilidades. Inconscientemente me volvía complaciente. Michael, siempre dispuesto a encontrar formas económicas de satisfacer su apetito, recibía mis gestos con gratitud. Durante nuestras citas, a menudo compraba comida extra o regalos pensados especialmente para él, sabiendo que los apreciaría. Al comprar ropa, agregaba calcetines extras para él, y en ocasiones cuando compraba un nuevo edredón, también incluía pijamas y una almohada para él. Disfrutaba genuinamente hacerlo feliz. Incluso cuando visitaba su casa, me ofrecía a cocinar para él y me encargaba de la limpieza. De la nada, un día Michael me propuso matrimonio, expresando que no había nadie mejor que yo. En ese momento, dudé, albergando reservas. Después de todo, mi padre era el director ejecutivo de una gran empresa, y ocupaba un puesto destacado en mi lugar de trabajo actual. Temía que si Michael descubría esto, podría reconsiderar nuestra relación. Decidí llevar a Michael a la casa de mis padres por primera vez, con el objetivo de presentarlo a mi familia y revelar todo sobre nuestro entorno. Si aceptaba todo, estaría más que dispuesta a casarme con él. Al acercarse la primera visita de Michael a la casa de mi familia, parecía visiblemente nervioso. Sin embargo, mi papá, aunque estricto en ocasiones, generalmente mostraba un carácter tranquilo. Cuando presenté a Michael como el hombre con el que estaba considerando casarme, mi padre lo recibió con una cálida sonrisa, lo que alivió parte de la tensión de Michael, aunque sorprendido al enterarse del cargo de director ejecutivo de mi padre.
Michael logró desenvolverse con soltura durante la visita, gracias a la actitud de apoyo de mi padre. Al salir de la casa, Michael exclamó sobre el tamaño y la magnificencia de la residencia, agradeciendo la amabilidad de mi padre. Incluso sugirió que podríamos llevarnos bien, cuando mencioné casualmente que mi padre tenía otros edificios y una casa de vacaciones. Michael se mostró aún más asombrado. A pesar de la revelación, resolvió casarse conmigo, la hija de un hombre tan prominente, y yo acepté con todo el corazón. Finalmente, nos convertimos en pareja casada. Sin embargo, algo me inquietaba en el momento de aceptar su propuesta. Noté una leve sonrisa traviesa en el rostro de Michael por un breve segundo. Lo descarté como una manera peculiar de sonreír, y no le di más vueltas, pero tal vez, si le hubiera prestado más atención, podría haber evitado la tragedia que se avecinaba. Cuando Michael y yo nos mudamos a un apartamento típico, no demasiado lujoso, parecía que comprendía la importancia del estatus de mi padre, aunque nunca le revelé explícitamente mis ingresos, manteniendo un estilo de vida modesto. Gradualmente, el comportamiento de Michael cambió, después de asentarnos. Mientras yo equilibraba el trabajo y las responsabilidades del hogar, él empezó a exigir más. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó, ¿qué hay para cenar esta noche? Le informé que había preparado su plato favorito, arroz con curry. Sin embargo, para mi sorpresa, parecía insatisfecho mientras se sentaba en el sofá, suspirando. Expresó su deseo de comer algo como un filete de res de primera calidad de vez en cuando. Esto me tomó por sorpresa, ya que nunca se había quejado de mi comida antes. Le señalé que la carne de primera calidad era bastante cara, pero hizo un gesto de fastidio con la lengua, insistiendo en que, considerando los ingresos de mi padre, darse el gusto con carne de primera de vez en cuando no debería ser gran cosa. A regañadientes, acepté comprar carne de primera para el día siguiente. Michael sonrió con malicia, diciendo que deberíamos disfrutar de esas cosas normalmente de ahora en adelante. Aunque mi salario podía permitirse esos lujos, mi estilo de vida anterior me había inculcado la reticencia a gastar tan extravagantemente. Sin embargo, para evitar problemas al inicio de nuestro matrimonio, me resigné a la decisión de cocinar realmente un filete de carne de primera. Desafortunadamente, las tendencias derrochadoras de Michael no se detuvieron ahí. Frecuentemente pedía ingredientes caros para las comidas y especificaba restaurantes lujosos cuando salíamos. Sus deseos se extendieron más allá de la comida, manifestándose en el deseo de una televisión de más de 60 pulgadas e incluso sugiriendo que deberíamos comprar una silla de masajes para relajarnos después del trabajo. Estas observaciones se volvieron más frecuentes, y comencé a sentir que se estaba saliendo de control. Cuestioné la necesidad de esos artículos extravagantes, expresando mi preocupación por los gastos que implicaban. Frustrada, finalmente le dije que si acaso pensaba que estábamos hechos de dinero. Desafié su estilo de vida extravagante, afirmando que vivir tan lujosamente no era necesario. En respuesta, Michael hizo una cara de descontento y de nuevo hizo ese gesto con la lengua, expresando su disgusto. Argumentó que, como esposo, él contribuía a los gastos del hogar e insistió en que debía escucharlo. Sin embargo, sus declaraciones me desconcertaban, ya que sus contribuciones, aunque apreciadas, no sumaban una cantidad lujosa. De hecho, yo aportaba más, un hecho que nunca le revelé. A pesar de mi considerable aporte financiero, él hacía esas afirmaciones sin dudar. Este cambio en el comportamiento de Michael me dejó cuestionando su mentalidad. Él no era así antes, y no lograba comprender por qué había cambiado. En ese momento, me encontraba en un estado de confusión, incapaz de entender el reciente comportamiento de Michael. En respuesta a sus audaces peticiones, decidí apaciguar temporalmente la situación diciéndole, está bien, lo pensaré. Poco sabía que la explicación de su comportamiento audaz se volvería evidente solo unos días después. En ese día en particular, mi padre me llamó a la oficina de nuestra tienda de informática, donde yo trabajaba, diciendo que tenía algo importante que discutir. Mientras Michael estaba absorto en su trabajo, mi padre entró en la oficina e inició una conversación seria. Expresó su incertidumbre sobre cuánto tiempo más podría continuar como director ejecutivo e insinuó la posibilidad de que yo asumiera el control en el futuro. Además, mencionó la posibilidad de transferirme la casa de vacaciones. Esta casa de vacaciones, que había mencionado brevemente a Michael antes, se parecía a un gran albergue ubicado a unos 30 minutos en coche. Era un lugar donde mi padre solía organizar reuniones con propietarios de la ciudad bajo la apariencia de reuniones. Aunque esas reuniones ya no se llevaban a cabo, la casa siempre estaba lista para ser habitada, mantenida por una ama de llaves. Mi padre me ofreció la libertad de usar la casa de vacaciones como quisiera.
Esta propuesta me dejó indecisa, ya que no tenía una idea concreta de cómo utilizar tal propiedad. La casa de vacaciones tenía más de 6,000 pies cuadrados, con un jardín lujoso rodeado de naturaleza, similar a una mansión. Al no tener conexiones sociales para organizar grandes fiestas, contemplé conservarla como un activo. Le expresé a mi padre que consideraría positivamente su propuesta, pero que necesitaba más tiempo para tomar una decisión. Me aseguró que no había prisa y dejó un contrato sobre el escritorio antes de salir de la tienda. Al regresar a casa después del trabajo, me incliné hacia la aceptación de la mansión, con la intención de pensar más en ello al día siguiente. Sin embargo, el día siguiente trajo un giro inesperado. Al llegar al trabajo, descubrí que Michael, quien generalmente llegaba antes que yo, estaba ausente de la tienda. Intrigada, entré en la oficina, solo para encontrarlo allí. Instintivamente, pregunté, ¿qué haces aquí? Para mi sorpresa, agitó un documento frente a mi cara, diciendo: ayer escuché la conversación sobre la mansión. Suena como un trato increíble, ¿no? Atónita por el audaz movimiento de Michael, firmé a regañadientes el documento que me mostró, un contrato que mi padre me había dado el día anterior. Sorprendentemente, Michael había puesto su propio nombre en él. Estaba completamente sorprendida y no pude evitar expresar mi incredulidad. ¿Qué diablos estás haciendo?, le pregunté, pero Michael, sin el menor remordimiento, respondió con calma: ¿por qué no? Tu papá dijo que está regalando una mansión increíble, ¿no? Si tú no la quieres, pensé que la tomaría yo, lo dijo con una sonrisa burlona, pero no había manera de que pudiera aceptar eso. Insistí, suplicándole, y le expliqué que la casa valía $4 millones y que la intención de mi padre era dármela a mí. Sin embargo, Michael desestimó mis preocupaciones con una risa despreocupada. ¿4 millones? Vaya, eso es impresionante. Piénsalo, tengo derecho a esta mansión porque tú eres mi esposa y yo soy tu esposo, así que lo tuyo es mío. Además, a tu papá le caigo bien, probablemente no se queje, así que, desde hoy, esta villa es mi casa. Si vives en una casa de ricos, tienes que aprovecharla. ¿Qué tal si te contrato como sirvienta en esta mansión? Y si tienes alguna queja, me divorcio de ti cuando quieras, declaró con confianza. En ese momento, todo me quedó claro. Michael no tenía reparos en aprovecharse de los demás, incluso si eso significaba prácticamente robar sin sentirse culpable. Durante nuestros días de noviazgo, siempre le daba regalos, pero él nunca correspondía. Tal vez mi naturaleza generosa lo había corrompido, haciéndole creer que lo mío era automáticamente suyo. La amabilidad de mi padre hacia Michael probablemente le hizo pensar que mi padre era fácil de manipular, y quizá me percibía a mí como aún más ingenua. Con un plan formándose en mi mente, decidí enfrentarlo. Le dije: está bien, entonces, esta mansión es tuya, pero no voy a ser tu sirvienta. Vamos a divorciarnos. Cuídate. Después de eso, volví a mi trabajo, y durante mi hora de almuerzo llamé a un abogado de divorcio para iniciar el proceso. Michael, aparentemente imperturbable, respondió con valentía, afirmando que estaba bien con eso e incluso canceló el contrato de arrendamiento de su actual vivienda. Lo que no sabía era que la tragedia estaba por alcanzarlo, y él aún no lo había notado. Más tarde, regresé a la casa de mis padres y les conté todo a mi padre. A partir de ese momento, todo se desarrolló según mi plan. Unas semanas después, Michael me llamó en estado de pánico tras recibir una enorme factura. Aunque su sorpresa era comprensible, era justo, considerando el impuesto predial fijo de la casa de $4 millones que él había reclamado como suya. Le informé casualmente a Michael que debería esperar pagar aproximadamente esa cantidad por el impuesto predial. Sin embargo, parecía totalmente ignorante, sin saber que pagar impuestos sobre propiedades propias es algo común. Normalmente, mi padre habría cubierto el impuesto si él hubiera recibido la propiedad, pero al escuchar toda la historia, mi padre, que normalmente era tranquilo, se enfureció. A pesar de mis advertencias sobre la naturaleza estricta de mi padre, él declaró: puede quedarse con ella si puede pagarla, y aceptó la transferencia de la propiedad a nombre de Michael. Para ser honesta, una parte de mí quería que Michael aprendiera una dura lección, y no había manera de que pudiera pagar la enorme cantidad. Frustrada con las súplicas persistentes de Michael, decidí darle el golpe final. El impuesto predial anual ascendía a aproximadamente $660,000. Me di cuenta de que Michael siempre había tenido una mentalidad de aprovecharse de los demás, lo que posiblemente alejaba a sus amigos y lo dejaba sin nadie que le enseñara el sentido común. Reconociendo que tal vez había sido un poco dura, admití que mi percepción de Michael, que alguna vez fue tierna, había cambiado drásticamente. Sin ninguna simpatía restante,
Colgué el teléfono. Posteriormente, Michael no pudo mantener la casa y enfrentó un desalojo forzoso, dándose cuenta de que no podía permitírselo. Mi padre volvió a poner la escritura de la propiedad a mi nombre, asumiendo él mismo el impuesto sobre la donación. Mientras tanto, Michael enfrentó graves consecuencias, fue despedido de su trabajo y acusado de cambiar ilegalmente la escritura de la propiedad. Recibió regaños de sus padres y fue rechazado por sus conocidos. Ahora, sin empleo y sin amigos, apenas se las arreglaba en un apartamento destartalado, trabajando en empleos temporales. Sus padres incluso estaban considerando desheredarlo. En cuanto a mí, he estado preparándome gradualmente para hacerme cargo de la empresa de mi padre. Mi padre una vez me dijo que el éxito en los negocios no viene de buscar atajos. Reflexionando sobre el hecho de que casi me casé con Michael, entiendo profundamente la verdad en sus palabras. Inspirada por la grandeza de mi padre, sigo adelante cada día en mi participación en la gestión de la empresa.